Bueno, ¿a quién le ha pasado? Piensen en esta pregunta. Que estás esperando algo de parte de Dios y parece que el Señor se atrasa en responder porque no ves la respuesta inmediatamente. Levante la mano. A todos, ¿no? Sí. A veces oras por algún enfermo, por decir, y no ves que se sana inmediatamente. Entonces tú dices, se está trazando la respuesta del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque debería sanarse. La palabra dice, oren por los enfermos, por sus llagas hemos sido curados. Entonces debería ser. Pero miren, muchas veces a través de la Biblia podemos ver que el Señor retrasa su respuesta. ¿Por qué lo hace? No sé exactamente, pero sí sé, viendo los testimonios de los diferentes casos en la Biblia, de qué es lo que pasa después cuando la respuesta viene a nuestras vidas y por qué tenemos que tener paciencia para esperar esa respuesta de Dios en nuestras vidas. Aquí en Marcos capítulo 11, el versículo 24, dice, por tanto os digo que todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Por supuesto no habla de tiempo, ¿no? O sea, dice, todo lo que pidan orando, creyendo, oren y lo van a recibir. Ok, entonces sabemos que el corazón de Dios es responder a nuestra oración. Eso tiene que estar clarísimo. No es que estamos acudiendo a un Dios que está esquivando nuestras oraciones y la oración que lo alcanza de pronto Él la responde. No, tenemos un Dios que es Padre sobre nuestras vidas y que está interesado en responder nuestras oraciones. Eso es lo primero que tenemos que saber. Ahora, veamos en Juan capítulo 11. En Juan capítulo 11 tenemos la muerte de Lázaro. En el versículo 3 dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Cuando él decidió quedarse 2 días más en el lugar que estaba, de acuerdo a lo que más o menos yo puedo entender al leer esta escritura. Cuando él oyó que estaba enfermo, dice que decidió quedarse 2 días más. Miren, ¿cómo es el cuadro? María, Marta y Lázaro, 3 hermanos, muy amigos de Jesús. Dice que Él los amaba, los quería, los amaba entrañablemente. Pero en esta ocasión Jesús no estaba cerca de ellos y mandan un mensajero a hablar con el Señor Jesús. El mensajero le dice, y además miren cómo viene el mensaje, ¿no? Le dice, Señor, el que amas, a mí me parece que le están queriendo hacer la psicológica ahí al Señor, ¿no ve? O sea, es como decir, mira, al que te importa, más o menos así, el que amas está enfermo. Entonces, el Señor ante como ese aviso, Él dice, no, esta enfermedad no es para muerte. ¿Lázaro murió o no? Murió. Entonces, ¿el Señor se equivocó o no? Aparentemente sí, porque murió pues. Si decía primero, esta enfermedad no es para muerte, pero muere, aparentemente se equivocó, pensando lógicamente, por así decir. Entonces, cuando Él dijo esta enfermedad no es para muerte, sino para dar gloria al Señor,
dice que él, al saber que estaba enfermo, se queda 2 días más. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús, siendo que tenía esa percepción de las cosas espirituales, no sabía que Lázaro iba a morir físicamente? Sí sabía, yo pienso que sí sabía. O sea, ¿ustedes creen que él en estos 2 días dijo, no, Señor, manténlo enfermito hasta que yo vaya para que yo ore y él se sane? Él podía haber dicho una cosa así, pero no. Yo pienso que él sabía lo que iba a pasar. Por eso dijo, esta enfermedad no es sino para darle gloria a Dios. Porque seguramente él sabía que él iba a perder como la vida física, pero iba a ser restaurado porque Dios lo iba a resucitar. El Señor Jesús oró y el Padre lo resucitó. Entonces, miren lo que está pasando. ¿Qué hubiese sido lo lógico? Que ante el dolor de sus amigos, porque los 3 eran sus amigos, ¿será que el Señor Jesús al mensajero no le podía haber dicho, ve, Lázaro está sano, como lo hizo con un oficial romano? ¿Han visto lo que le dijo al oficial romano? Ve, tu hija está sana. Él volvió, su siervo está sano. Él volvió y dijo, ¿a qué hora más o menos estaba sano? Y él encontró que era justo cuando el Señor le había dicho, tu hijo está sano. ¿Sería que el Señor Jesús no podía mandar una palabra a este siervo o a este amigo que había venido a avisarles? Claro, ya lo había hecho en otra oportunidad. No era algo nuevo para él hablar una palabra y que en ese momento, sin estar él ahí, su amigo amado Lázaro sea sano. Pero no lo hizo. Ahora, ¿podía el Señor Jesús evitarles el dolor del deceso, de la pena, de la muerte a sus amigas, Marta y María? Porque Lázaro estaba muriendo. ¿Podía haberles quitado ese dolor, sí o no? Sí. ¿Les quitó el dolor? No. Sí, o sea, analizando la Escritura, estamos digiriendo este pasaje. Entonces, el Señor no les quitó el dolor, es un proceso que tuvieron que pasar, una espera que tuvieron que esperar la familia esta, hasta que el Señor esté en el lugar. ¿Saben? Finalmente el Señor llega al lugar. Llega al lugar y Él ora al Padre y Lázaro es devuelto a la vida. ¿Será que Lázaro perdió la vida o ganó la vida en Dios? Ahí está el entendimiento tal vez de cómo el Señor Jesús lo veía. Porque a veces nosotros vemos la muerte como una pérdida o la enfermedad que termina en muerte como una pérdida. Pero en realidad el enfermo que se sana o el enfermo que muere, ambos tienen una ganancia en Dios. ¿Por qué? Porque aquel que está muerto físicamente está delante de la presencia del Señor. ¿Será que este hombre ha perdido? No, ha ganado, está delante de la presencia del Señor. Pero por causa de podemos decir tal vez de nuestro egoísmo, de nuestra necesidad los unos por los otros, no queremos perder a nadie físicamente, a pesar que sepamos que está en una mejor condición. ¿Sí o no? Sí, es verdad, ¿no? Es verdad, todos nos queremos cerca, a pesar que sepamos y a pesar de que sepamos que el hecho de que esta persona ya no está con nosotros es temporal. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros también vamos a llegar a la presencia del Señor. En todo caso, independientemente de eso, la palabra también dice que hay una provisión de sanidad para el que está enfermo hoy día a través de las llagas del Señor Jesús. En ese tiempo no habían llagas porque el Señor Jesús estaba completo, todavía no había sido sacrificado, no había sido crucificado. La esperanza que tenían estas mujeres, como ellas mismas lo dijeron, era la esperanza de que el día de mañana Él iba a resucitar
Esa fue la esperanza que ellos tenían, las mujeres. Pero el Señor Jesús hace un milagro. En todo caso, miren lo que trae el fruto de la espera. La familia. Ahora miremos la familia. ¿Estaba sufriendo un proceso de dolor? Sí, estaba sufriendo. ¿Había pena en su corazón? Sí. ¿Había un acompañar a un enfermo? Sí, había. ¿Acompañar a un enfermo es motivo de alegría? No, es motivo de pena. ¿Por qué? Porque estás acompañando, quieres que esté mejor. Pero en algún momento tuvieron una pérdida. Cuando el Señor Jesús vino y este hombre resucitó, ¿qué es lo que trae entonces el proceso de la espera en el Señor? Porque cuando Marta y María lo vieron al Señor Jesús venir, dice que corriendo una de ellas fue y le dijo: Señor, si hubieses venido antes, no hubiese pasado esto. Entonces había una espera, a pesar de que había muerto, las hermanas lo estaban esperando al Señor. Pero él, orando por Lázaro, resucita. Miren, la espera, pero la espera correcta, la espera en Dios, en nuestro Señor Jesús, ¿qué es lo que trae sobre nuestra situación? No importa en qué circunstancia estés, si eres del que espera, entonces Dios trae una restauración completa de aquello que estabas esperando y que aparentemente a tus ojos se perdió. Miren qué lindo. ¿Cómo era la nueva condición de la familia? ¿Ustedes creen que era la misma después de la resurrección de Lázaro? Yo creo que no, porque ahora habían visto algo completamente diferente. No solo tenían a un gran amigo que lo habían visto hacer milagros y prodigios, sino que ahora, fruto de esa expectativa en Dios por lo que estaban esperando que Él iba a hacer, Dios trajo una restauración maravillosa y completa y mucho más grande. Ahora ellas ya no eran las mismas por causa de la espera que habían tenido en Dios. ¿Dónde estaban sus oraciones? Seguramente estaban en Dios. ¿Dónde estaba su corazón? Estaba en Cristo, en el Cristo, su amigo, en Jesús, su amigo. Nunca cambió su corazón, nunca cambió su expectativa. Hasta el día en que el Señor se hizo presente en su situación. ¿Qué es lo que puedo entender entonces de esto? Que hay cosas en esta vida de fe que llevamos que a veces requiere de nosotros el esperar en Él y no movernos de nuestra posición cuando tenemos la promesa y la palabra en nuestras manos. Y si no nos movemos, a pesar de que las cosas no estén ocurriendo como esperábamos que ocurran, la restauración del Señor sobre aquello que hemos esperado y parece perdido va a traer una gloria más grande sobre aquello que estábamos esperando. Miren otro ejemplo. El caso, por ejemplo, de Josué y Caleb. ¿Cuántos años tenía Josué y Caleb cuando fueron a ver la tierra? Aproximadamente unos 40 años. Cuando volvieron y trajeron un reporte, Josué y Caleb dijeron: hermanos, no se olviden del Señor en esto que están diciendo. Todo el pueblo empezó a acusar a Moisés por causa del reporte malo que trajeron los otros 10 espías. Y él dijo, en cambio estos dos dijeron: no se olviden del Señor en esto. Nosotros no los vamos a comer como pan. ¿Se los comieron como pan? No. ¿Por qué? Porque decidieron, no decidieron, realmente su corazón se endureció. Al final terminaron en el desierto. El mismo número de días de su recorrido terminó en el mismo número de años en el desierto. Ahora,
Cuando Caleb y Josué estaban, después de 5 años de estar peleando y conquistando la tierra, ¿cuántos años tenían? Aproximadamente unos 85, 80 años. No eran 2 pichones, ¿no? Eran 2 personas ya adultas, comparado al nuevo pueblo que había nacido en el desierto y que estaba conquistando. Aproximadamente después de 5 años de estar en conquista, dice que estos ven Hebrón, que era la tierra que ellos habían mirado y que ellos le pidieron que sea para ellos a su líder, ¿no? A Josué. Entonces ¿y qué dijeron ellos? Como era nuestra fuerza cuando fuimos a ver la tierra, es nuestra fuerza ahora. Ellos ¿qué tenían? Una promesa. ¿Cuál era la promesa? Que ellos iban a entrar en la tierra prometida. En esa promesa descansaron y durante 40 años esperaron para poder recibir algo que era de ellos, porque era herencia del Señor para ellos, por causa de la decisión que habían tomado en su corazón de honrar a Dios al traer un reporte correcto que miraba primero a Dios antes que a los hombres. 40 años de espera. ¿Qué hizo el Señor? Miren, como en el caso de Lázaro, trajo una nueva vitalidad en el cuerpo de estos hombres. Restauró su condición de fortaleza y de vida para que ellos puedan tomar lo que era de ellos por causa de su buen reporte, para que lo puedan tomar y lo puedan tomar como si tuvieran 40 años. ¿Será que eso es como una resurrección? Yo creo que sí. Porque si pasaron tantos años, ya estás cansado, estás viejo. Pero si tienes la energía de un hombre joven de hace 40 años atrás, un milagro ha ocurrido en tu vida. ¿Por causa de qué? De que ellos supieron esperar, o sea, su reporte fue esperar en el Señor ante la circunstancia difícil que estaba delante de ellos. Entonces, un proceso de espera en Dios trae un milagro en tu vida. Un proceso de espera en una promesa en la que no te mueves porque sabes que la palabra de Dios es segura, trae una restauración de todas las cosas. O sea, Dios no solo te entrega después de la espera, sino además lo restaura, lo vivifica, lo resucita y le da la juventud y la vitalidad, porque tú has sido fiel y has esperado en aquello que era tu palabra o la promesa en tu vida. Otro caso, Abraham. Abraham recibe una promesa. La promesa que recibe Abraham dice que cuando él recibe su promesa, tenía aproximadamente 75 años, ella 65. Recibe su promesa y él tenía habían 2 condiciones que él tenía. Uno, que era mayor. Y su esposa también. Y lo otro era que su esposa era estéril. ¿Cuántos años pasaron hasta que nació Isaac? Ojo que la palabra dice que Dios no tarda en cumplir su promesa. Solo que a veces creo que el desfase está en la concepción de tiempo que tenemos nosotros y la concepción de tiempo que tiene el Señor. Posiblemente ahí está el asunto, ¿no? Porque también dice la palabra que un día es como 1000 años. En todo caso, ¿qué pasó con Abraham? Esperó 25 años sobre una promesa que tenía de parte de Dios porque se movió a esa promesa. Sobre una promesa que tenía de parte de Dios y que era completamente descabellada.
¿Por qué? Porque su esposa era estéril y porque su esposa ya era mayor cuando nació Isaac. Pero él, ¿qué hizo? Dice que miró las estrellas, miró la arena del mar y descansó su corazón en la promesa que Dios había traído a su vida. ¿Ustedes creen que en ese proceso de espera hasta ver el cumplimiento de la promesa, él no fue afligido? Sí, seguro. De hecho, su misma esposa lo afligió. Porque le dijo, mira, yo no puedo tener hijos, puedes tener entonces con la sierva para que sean como mis hijos. Y cuando la sierva empezó a molestar a la mujer, le dijo, la sierva y su hijo me molestan. Entonces parecía que todo iba en contra de él, pero él seguía esperando en una promesa. Cuando llegó el cumplimiento, ¿qué es lo que pasó en el cuerpo de Sara? Rejuveneció. ¿Por qué? Porque ella necesitaba tener una matriz que sea fuerte, que sea sana, que sea fructífera. Su matriz, de acuerdo al tiempo que ella, de acuerdo a la edad que ella tenía, ya no estaba en capacidad de procrear. Seguramente ya no estaba ni ovulando. Entonces, no había cómo. Entonces, ¿qué hace el Señor? Restaura la condición del medio externo que tenía Abraham. ¿Para qué? Para traer el cumplimiento de la promesa. Si Abraham no hubiese esperado, si Abraham simplemente le hubiese dado por perdido el asunto, si Abraham simplemente se hubiese alejado de la promesa que tenía en su corazón, hubiese perdido la restauración que Dios iba a traer a su situación por causa de esperar en Él. Entonces, también habla la palabra que por la fe y la paciencia alcanzamos las promesas, dice la palabra. La fe y la paciencia. ¿De qué está hablando eso? De un tiempo, de esperar. Entonces, miren, en la vida cristiana pueden pasar muchas cosas alrededor tuyo. Lo que sí tienes que estar seguro es que tienes una palabra de parte de Dios en tu vida. Y que esa palabra es una promesa que tú estás abrazando y que te va a regalar, en la medida en la que tú tengas fe y paciencia y esperes, Dios va a resucitar o va a restaurar lo que sea necesario para bendecirte con esa promesa, para bendecirte con ese favor en tu vida. Pero a veces nos perdemos en nuestro andar. Miren, yo sinceramente tengo aquí una promesa. Está en Lucas. Vamos a mi promesa. Y esta promesa es justo el momento cuando el Señor les dice a sus discípulos, después de que había resucitado, les dice que vayan a los apóstoles, que vayan al aposento alto y que ahí se iba a derramar el Espíritu Santo. Dice que una vez que se derrama el Espíritu Santo, la ciudad mira y dice, estos están borrachos. Entonces se levanta Pedro y dice, no estamos borrachos. Además, miren la hora, esta no es una hora para tomar, ¿no? Entonces dice que él hace una presentación del Evangelio, y al hacer la presentación del Evangelio dice que ese día se convierten 3,000 personas después de una predicación que hizo el apóstol Pedro. Entonces yo le dije, Señor, ya está. Esto es lo que yo necesitaba. Yo te pido por 3,000 personas en esta iglesia, en Ríos de Vida. Te pido por un movimiento del Espíritu Santo en este lugar
que traiga 3,000 personas. ¿Por qué? Porque tú ya lo hiciste una vez. No le estoy pidiendo algo que digo, me he soñado y he visto 200 ovejas, eran 200 machos, 200 hembras, entonces pienso que son 400 hermanos. No, sino he dicho, Señor, aquí en tu palabra dice que tú, por causa de una predicación, después de que fue derramado el Espíritu Santo, 3,000 personas se acercaron y fueron parte de la comunidad de creyentes. Mi oración, todos los días que tenemos reunión de oración, yo le digo, Señor, como lo hiciste con Pedro, mi hermano, por causa del mover de tu Espíritu Santo, te pido el mover de tu Espíritu Santo en esta casa. Y que como respuesta a ese mover, así como dice tu palabra, esta casa se llene con 3,000 personas. Yo podía orar por 60, más fácil, porque digo, si somos 40, 50, 80, entonces serían unas 20 más, por decir. O podría decir en 2 años 200, no me da la gana de orar por eso. ¿Por qué? Porque no dice en la Biblia. Lo que sí dice es que Pedro, el día que fueron investidos con el Espíritu Santo, ellos fueron aumentados con 3,000 personas en esa oportunidad. Entonces yo le he dicho, Señor, yo quiero eso. Tengo una promesa. Ahorita, así como me ven, estoy en un tiempo de espera. Y le digo, Señor, yo quisiera, porque yo siempre le he dicho esto, Señor, ¿cómo no me has dado que estar haciendo iglesia hace 20 años atrás? Así hubiese tenido unos bonitos 30, 25 años. No, mírenlo a Edson, fuerte. No parece que se va a llevar el mundo por delante. Claro, son jóvenes, bien jóvenes, ¿no? Entonces le digo, Señor, ¿cómo has esperado hasta que tengas 50 años para querer hacer algo? Sinceramente, a veces hasta me canso solo de pensar si tengo que hacer actividades. Entonces he dicho, no, aquí está, esta es la promesa. Así como Josué y así como Caleb tuvieron una palabra para conquistar una tierra, Señor, yo creo que esta palabra que tú me has dado con un divisor de aguas, un lugar de quiebre en la historia de la humanidad, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre un grupo de creyentes que no eran muchos. Tú hiciste un milagro y respaldaste ese milagro con un número que está registrado en la Biblia. Porque simplemente aquí podría haber dicho, y fueron muchos los que se convirtieron. Pero no dice fueron muchos, sino que dice, ese día se convirtieron como 3,000 personas. Ahora, ¿por qué Dios pone un número en la Biblia? Bueno, Él es soberano, pero en todo caso, si está ahí, yo me agarro de eso y es problema del Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso también mi oración es, Señor, te pido que en esta iglesia se derrame el Espíritu Santo como se derramó en Pentecostés. No estoy interesado ni siquiera en seguir un esquema. Si Dios hace algo aquí y de pronto todo se vuelve patas para arriba, que de pronto no hay prédica o de pronto sí hay prédica pero no hay alabanza, estoy listo. Y le he dicho, Señor, haz como tú quieras. Haz como creas que es lo mejor. Pero que quiero en este lugar una visitación de tu Espíritu Santo que cambie la historia de esta iglesia. Esa es mi oración. Miren, el tiempo de alabanza y de adoración que tenemos. ¿Ustedes creen que yo no tengo la capacidad para? Por supuesto que tengo, pero ¿ustedes creen que yo, por ejemplo, podría estar tocando
y decir: hermanos, quiero animarlos, levanten sus manos, busquen al Señor, miren qué lindo es el Señor, aquí en Mateo dice. Entonces, si en Mateo dice, posiblemente Dios puede hacer en sus vidas, y seguimos cantando, y luego les preparo una musiquita un poquito más rápida, muevan sus cinturitas, nos calentaremos, miren, al Señor le gusta un pueblo alegre. ¿Puedo hacer eso? Claro que puedo. Pero ¿qué es lo que quiero? Por eso les digo, no miren a nadie, ni me miren a mí, ni miren al que está al costado, ni al otro costado, ni atrás. Aquí vamos a estar en una actitud de oración y adoración hasta que el Espíritu Santo quiera derramarse en este lugar y pueda cambiar la historia de este lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es, porque se han acercado algunos hermanos. Me han dicho: hermano, tal vez algo un poquito más movido, ¿no? Porque es que los jóvenes necesitan algo más movido. Qué bueno, que se muevan con el viento del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? ¿Saben? Hay unos avivamientos impresionantes. Les he dicho que estaba leyendo un libro de los movimientos de Dios. En una iglesia empezó a derramarse el Espíritu Santo. Dice que estaban en una adoración profunda y de pronto dice que la gente empezó a moverse así. Y dice que no podían parar. Y uno de los hermanos, que era el más, como el que estaba más peleado con todas esas manifestaciones, dice que empezó a moverse. Y le dijo: Randy, a otro amigo que tenía, que él sí creía, le dijo: ayúdame, me estoy muriendo, Randy, porque no podía controlar sus movimientos. Y él dijo: ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? O sea, porque él era el hombre más cuerdo de esa reunión. Él decía: yo no creo en esas cosas, Dios no hace eso. Pero dice que ese momento: ayúdame, Randy. Entonces el otro va y le dice: ¿qué tienes? No sé qué tengo, no puedo dejar de mover mis manos. ¿Y saben qué? Hubo un gran derramamiento del Espíritu Santo. Afectaron a miles de iglesias en todo el mundo. Miles de personas se convirtieron por causa de ese derramamiento. Hasta el día de hoy, en gente que realmente estaba hasta peleada con lo que Dios podía hacer. Yo le digo: Señor, yo no estoy peleado contigo. Realmente yo quiero el mover de tu Espíritu Santo. Quiero un punto de inflexión en esta iglesia. Un lugar en el que podamos decir: hasta aquí lo hacíamos bien bonito, todo era bien ordenado, todo era bien suavito, no era nada rápido, pero Dios hizo la diferencia, Dios hizo un cambio y nunca más volvimos a ser los mismos. Eso es lo que pasó en Pentecostés. El día que el Espíritu Santo se derramó en esa iglesia en Pentecostés, ¿ustedes creen que ellos tenían el control de lo que estaban haciendo? No tenían. Al punto que empezaron a hablar, dicen, otras lenguas. Primera vez que estaba ocurriendo eso. Al punto que la gente, cuando los vio, dijeron: estos parecen borrachos, estos parecen ebrios. ¿Cómo hasta ahora? Porque bueno, seguramente tenían también la costumbre de emborracharse, pero no a esa hora. La gente los miraba y dice: ¿qué pasa con estos? Tanto así que la iglesia que estaba naciendo en ese Pentecostés tuvo que explicar a la sociedad lo que estaba pasando, y como consecuencia de eso, 3,000 personas llegaron al conocimiento del Señor. Miren, yo le digo: Señor, quiero un Pentecostés aquí. Tenemos una promesa. Dios ya lo hizo. Y si Dios lo hizo, Dios lo puede volver a hacer. Quiere decir que no es ajeno para Él. Es hacerle recuerdo nomás al Señor. ¿Te acuerdas, Señor? Era Pedro. Estaba predicando. Ese día se derramó el Espíritu Santo. Eran como 3,000 personas. Señor, yo quiero esas 3,000 personas y voy a esperar en este lugar, haciendo oración, haciendo ayuno, haciendo intercesión por esta ciudad hasta ver el fruto de esa promesa cumplida. ¿Saben qué?
estoy listo. Yo digo, Señor, tú me vas a dar la fortaleza. Así como lo hiciste con Josué y Caleb, así como lo hiciste con Sara. Tú restableciste, así como lo hiciste con Lázaro, le entregaste una nueva juventud, una nueva vida, un nuevo denuedo, nuevas fuerzas. Del mismo modo yo espero ni más ni menos para poder pastorear, para poder apoyar, para poder guiar a un pueblo como ese que se levante a la medida de la promesa de Dios, no a la medida de la fuerza de nuestra capacidad. Miren, ¿ustedes creen que ellos tenían un sistema para contener las multitudes? Piensen. Porque hoy en día dicen, no, cerramos la puerta de atrás, vienen y se van. Tenemos un sistema para contener, digamos, las multitudes, ¿no? ¿Ustedes creen que ellos tenían un sistema para contener las multitudes? No sabían ni lo que les estaba pasando. ¿Se dan cuenta? Ni ellos mismos sabían lo que les estaba pasando. Empezaron a hablar en nuevas lenguas. El Espíritu Santo se estaba derramando. No estaban organizados. No había un pastor. Se levantaron posiblemente los hermanos más como de mayor reconocimiento en su sociedad. ¿Cómo hicieron? ¿Quién trajo madurez cristiana en esas 3,000 personas en esa época? El mismo que se había derramado en ese aposento alto. El mismo que se había derramado aparentemente maduró de forma milagrosa la vida de esas personas. Yo digo, gracias a Dios, el Señor además nos ha regalado una visión en este lugar. Una visión para poder entrenar, una visión para poder enseñar la palabra, una visión para poder correr. Pero ¿saben qué? No estoy ni siquiera confiando en eso. Si mañana el Señor me dice, a ver, tu visión no me sirve, la bota. Yo le voy a decir, gracias, Señor. Lo único que necesito es mi Espíritu Santo. Gracias, Señor. De hecho, dice que en estos últimos tiempos el Señor iba a grabar en nuestros corazones su verdad y su palabra. Nadie enseñará al otro, dice la palabra. Porque mi Espíritu Santo que mora en ustedes les guiará a la verdad y les revelará la verdad. ¿Quién es el que te guía al Padre? Es el Espíritu Santo. Miren, yo les puedo hablar aquí 2 semanas al respecto de la paternidad, pero si el Espíritu Santo no les revela al Padre, son 2 semanas perdidas. Es el Espíritu Santo el que revela. Todos tenemos acceso hoy en día a esta escritura, a esta palabra. Entonces, aprovecho para abrir mi corazón. Aprovecho para abrir mi corazón en esto que he estado orando todas estas semanas, estos meses, en estos tiempos de oración que hemos tenido. Para que ustedes también como que abracen esa promesa y podamos esperar juntos un gran avivamiento en este lugar, un gran despertamiento, porque al Espíritu Santo se le ocurre derramarse en este lugar. En cierta ocasión, había un predicador lleno del Espíritu Santo. Donde iba parecía que las cosas se revolvían, porque el Espíritu se derramaba y empezaban a ocurrir milagros y prodigios. Entonces en una ciudad lo invitaron a que predique en un coliseo para que toda la iglesia del lugar pueda reunirse. Entonces cuando se dio la reunión, dice que estaban en un tiempo de alabanza, él estaba esperando. En eso lo invitan y le dicen, hermano, quisiéramos que pase a que nos enseñe la palabra y que pueda orar por este pueblo. En eso le dice, hermanos, este hombre dan el testimonio poderoso de lo que Dios estaba haciendo en diferentes ciudades, cómo Dios estaba sanando, estaba liberando. Y dice, bueno,
hermano, le dicen, hemos estado orando porque Dios nos dé un avivamiento en este lugar y quisiéramos orar por usted. El hermano les dice, miren, por favor, no oren por mí. Entonces todos los pastores le dijeron, ¿por qué? Sí, porque si hace tantos años están orando y Dios no les responde, ¿por qué les respondería si oran por mí? Entonces, prefiero que no oren. Yo como me quedo frío, porque, claro, yo le he dicho, Señor, no. Realmente aquí necesitamos una respuesta tuya. No vamos a estar indefinidamente haciendo esto. Miren en Marcos capítulo 16, versículo 20. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. ¿Qué dice que pasaba con esta iglesia de este Pentecostés en la iglesia de los Hechos? Dice que salían, predicaban la palabra en todas partes. ¿Y quién los ayudaba? El Señor. ¿Cómo? Confirmando lo que ellos decían. ¿Cómo? Con señales que les seguían. Entonces le he dicho, Señor, esa es mi otra oración. Yo te pido por señales, por prodigios y milagros en este lugar. Y miren, eso no es competencia del pastor. Eso es competencia del cuerpo del Señor. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos para movernos en esta espera en Dios? No dejen de orar por los enfermos. No dejen de orar por los que están atados. No dejen de orar por circunstancias difíciles. No dejen de esperar en la promesa de Dios, porque su promesa, a pesar que parece que tarda, está la respuesta, y la respuesta va a venir con bendición, con restauración, con resurrección, con juventud, con años de vida sobre cada uno de ustedes. ¿Cuál es el ánimo entonces de esta palabra? Es animarlos que la espera en el Señor es nuestro mayor tesoro cuando tengamos una promesa que estemos abrazando. Y tenemos todas las promesas que necesitamos en la cruz del Calvario. Tenemos todas las promesas de Dios, pero abracemos esa promesa, oremos por esa promesa. Vengan a las reuniones de oración y de intercesión, clamen por su promesa. Nosotros vamos a estar apoyándolos en esas reuniones, porque oramos también por las peticiones de cada uno. Vengan, sean parte de los tiempos de ayuno, ya vamos a empezar. Hasta que Dios libere sobre sus vidas con resurrección, trayendo años de juventud y de vida a cada uno de ustedes para que puedan disfrutar de aquello que Dios quiere darles. No piensen que ya es tarde. Para Dios no es tarde, porque para Dios rejuvenecer a un cuerpo cansado no es nada. No piensen que es tarde, no piensen que se demora. Solo esperen con fe, con paciencia, como dice la palabra, y la bendición de Dios va a ser derramada sobre sus vidas con un gran incremento, con una gran restauración. El Señor ya lo hizo. Último ejemplo, David. David tenía un hijo, dice que ayunaba, oraba por él. Al final este hijo murió. Era fruto de el pecado de David. Y en ese su dolor, en esa su pena, al final se relaciona con otra persona y nace otro hijo. No puedo decir en compensación del primero, tal vez no sería correcto, pero nace otro. Y fue Salomón. Y vino con gran gloria y con gran restauración. Pero dice, el día que él se enteró que el hijo había muerto, adoró al Señor. Así como Josué y Caleb, no se achiquen, no se disminuyan ante una situación adversa. Adoren al Señor. Hablen el nombre de Jesús delante de ustedes. Confíen en la promesa. No es tarde para el Señor. Tú tal vez dices, no, ya ha pasado el tiempo, yo hubiese querido hacer esto, yo también.
Pero yo estoy creyendo en lo que Dios puede hacer, porque ya lo hizo innumerable cantidad de veces en la palabra. Él está listo para traer resurrección, está listo para traer renovación, un nuevo entendimiento de las cosas y que podamos vivir una nueva vida de iglesia, porque estamos esperando en la palabra, en la promesa del Señor.